Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Carlos Augusto, el editor y director de la colección Estrella Negra, y por ahí creo que se asoma mi hermano. Hoy es un día especial para la editorial porque estamos en la presentación de la cuarta novela ya de Daniel. Si hay un momento, si se dice que los escritores en su carrera hay una obra que les marca como el punto de madurez como escritor. Yo creo que En Tierra Quemada es esa novela en la carrera de Daniel. Como vengo diciendo, es la cuarta. Pero bueno, como soy el editor voy a hablar poco, porque los editores tenemos que hablar poco y los protagonistas tienen que ser hoy Daniel y Paco Gómez Escribano, que me va a ayudar a hacer la presentación de este libro. Bueno, Paco es uno de los tipos que más sabe de novela negra, un escritor al que yo admiro sobre todo por su originalidad y por su autenticidad. Y les dejo con Paco y con Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, y para mí es un placer presentar una vez más a Daniel. Me han llamado otra vez, yo estoy sorprendido. Y bueno, pues yo he leído todas las novelas de Daniel y son cojonudas. En Tierra Quemada es la cuarta de la saga. Él empezó con Nacer Nigrum, con Sin Aire, con Media Hora de Silencio y con En Tierra Quemada, que es la que vamos a presentar hoy. Daniel toca en las dos primeras el tema un poco de asesinos en serie. En Media Hora de Silencio nos dejó a todos sobrecogidos porque trataba el tema de las sectas y cómo las sectas destruyen y tal y todo esto. Y en Tierra Quemada pues trata lo que es el narcotráfico y la corrupción, temas también muy actuales. Y también hay un Cristo de asesinatos que alucinas, ¿no? Como ha dicho Carlos, pues claro, vamos a ver, si un tío publica 4 novelas con la misma editorial, es que su trayectoria pues es buena y va para adelante. Yo lo sé, y Carlos lo sabe, que también escribe. Una de las cosas más difíciles es repetir en editorial. ¿Por qué? Pues porque si repites, pues es que gustas al público y vendes, porque si no vendes no vuelves a repetir, ¿no? Entonces la cuarta novela, bueno, la segunda novela repetir ya es importante, la tercera es la hostia, y entonces la cuarta ya pues es un flipe, ¿no? Para escribir una buena novela negra, pues lo primero que hay que elegir, yo creo, es el tema, luego el tono en que la vamos a narrar, y luego hay que elegir también otra serie de cosas, como quiénes van a ser el narrador o los narradores. Hay algo que no se elige, yo creo que quizá es lo menos técnico, lo que menos se puede aprender para hacer una novela negra, que es el ritmo, y luego hay algo más profesional y que Dani lo domina perfectamente, que es la profundidad de los personajes, ¿no? Entonces, si atendemos a todos estos conceptos, yo creo que Dani saca sobresaliente. En Tierra Quemada es una novela, bajo mi punto de vista, que pone frente al lector básicamente dos temas, que uno es la corrupción y otro el narcotráfico, pero también nos habla de la pérdida de la identidad, de la ambición, de la necesidad de elegir, del arrepentimiento, de la culpa, de la traición y sobre todo del miedo, y de cómo el miedo nos obliga a tomar decisiones. ¿Estás de acuerdo? Joder, no puede estarlo más, la verdad. Sí. No sé. Bueno, dice Carlos, tu editor aquí presente, en el Diario Público, dice: En Tierra Quemada es un thriller deslumbrante, frente a otros calificativos que generalmente se dan a novelas dignas de ser olvidadas, como thriller trepidante, el thriller del año o No podrás parar de leer. Mola que tu editor te diga esto, ¿no? Sí, sí. Sobre las novelas de Dani, a pesar de que cada una elige un tema y tal, está el asesinato. Siempre hay asesinatos. Me acuerdo en la anterior que lo primero que sale es una familia ahí destripada y tal, y aquí también muere hasta el apuntador. Asesinatos. ¿A ti qué te pasa? ¿Te diste un golpe de pequeño? No, pero me dijeron que la novela negra tiene que empezar todo con un muerto y tiro para allá, planto el muerto ahí al principio y luego ya lo siguiente. Bueno, y ya háblanos un poco de En Tierra Quemada.
No, bueno, yo creo que en Tierra Quemada pues es un poco una progresión de una línea que en el fondo creo que me define un poco, ¿no? Lo de los asesinatos en realidad también es un poco un pretexto porque te pone en situaciones relativamente extremas, que es donde también los personajes pues se entregan del todo a sí mismos, ¿no? Dicen que no nos conocemos hasta que nos encontramos en las situaciones verdaderamente complicadas. Y con el tema de los riesgos, los peligros, las amenazas, los asesinatos, pues lo que hago es enfrentar a cada personaje a que tenga que mostrarse realmente tal y como es. Y lo que hago es que en cada una de estas novelas, aunque está la continuidad de los personajes, ¿no? De que Noah, Isabel y demás, pues el hecho de que haya a lo mejor unos psicópatas por un lado, unas sectas por el otro, en este caso es verdad, corrupción, narcotráfico, es porque pues como estamos conectados al mundo hay determinados temas que me fascinan, ¿no? Pues me fascinan, pues claro, cuando veo cosas como lo de las sectas me fascina y quiero meterme en eso. Veo el tema de lo de México, cómo está la situación, ¿no? De la normalización de la violencia, el narcotráfico y demás, o la fuga del Chapo Guzmán, y quiero verlo, ¿no? Quiero trabajar también con esos mimbres a la hora de redactar una novela, y entonces lo que hago es coger ingredientes de distintos platos, los meto y sale lo que sale al final. Y bueno, no es el caso de En Tierra Quemada ni el anterior, pero en las dos primeras sí que son los asesinos en serie. ¿Te obsesiona particularmente este tema? ¿O? Me llama la atención porque primero da mucho miedo, porque claro, o sea, cuando alguien se sabe por qué va a matar y demás, pues parece que da menos miedo que cuando alguien mata arbitrariamente, ¿no? Como cuando tuvimos el caso del asesino de la Baraja, que iba por la ciudad ahí. Y entonces lo que pasa es que me interesaba mucho conocer un poco las motivaciones y las implicaciones de todo eso, ¿no? Me gusta trabajar con cosas que desconozco para aprender un poquillo, pero bueno, yo creo que ya después de las dos primeras con los asesinos en serie, el ir cambiando un poco de tercio, pues por refrescar, ¿no? Fíjate, yo hace poco he estado en Argentina y había una mesa precisamente de asesinos en series, y decía un psicólogo argentino, fíjate lo que te estoy diciendo, una cosa que yo no había oído nunca, y es que decía el tío que todo el mundo mataba en defensa propia, incluso los asesinos en serie. Y el tío lo explicó, o intentó explicarlo. Decía que un asesino en serie siente una pulsión, y si no hiciera caso a esa pulsión, eso supondría su autodestrucción como ente biológico o como ente intelectual. Alguna de las dos formas moriría, y que por eso él decía que los asesinos en serie mataban en defensa propia, algo que a mí me dejó flipado. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de eso? Yo no lo sé, me parece un poco llevarlo un poco al extremo de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? De las pulsiones instintivas que tienen, me parece un poco exagerado. Pero bueno, si no, lo que hacemos es, para investigar un poco y tener una opinión formada, la siguiente novela la escribimos sobre un asesino en serie y vemos si llegamos a la misma conclusión. A mí me parece un poquito llevar al extremo, ¿no? Lo de que efectivamente todo el mundo necesita satisfacer sus necesidades, pero claro, el desequilibrio que hay entre la necesidad del asesino en serie y el daño que causa a su alrededor me parece demasiado exagerado como para hacer una afirmación así tan categórica. A mí me ha llamado la atención el razonamiento por original, pero yo creo que son cosas de psicólogo argentino. A ver, tú has dicho por ahí que sitúas tus novelas en Canadá, porque lo dijiste en la última presentación, pues porque tienes una tía allí, eso te acercó a ese país. Está por allí, de hecho. Y luego además también te he oído decir por ahí en alguna entrevista que a ti te facilita escribir, alejarte de tu entorno. ¿No es eso una contradicción, puesto que se suele decir, que yo no digo que esté de acuerdo, que cada uno escribe de lo que sabe? Cierto, es verdad que cada uno suele tender a escribir de lo que sabe. Lo que pasa es que a mí me divierte mucho escribir sobre algo que no tenga nada que ver conmigo. Me resulta más entretenido el documentarme sobre... Es como... Yo me imagino que el George R. Martin del Juego de Tronos, cuando le da por escribir sus mundos de fantasía, es porque le evade y le divierte mucho evadirse y olvidarse de toda su cotidianidad a través del mundo de la fantasía. Bueno, pues mi mundo de fantasía particular pues es otro país, es otra región, y me va de enterarme de noticias de otros sitios, investigar cosas de otros sitios más que mi propio entorno, que en el fondo pues acaba aburriéndome un poco. Voy a hacer una pregunta, Iván, yo me meto. Tú métete. Como soy el editor. ¿Por qué esta es la primera novela en la que sacas a tus personajes de Canadá? ¿Te apetecía sacarles del Sí, me apetecía mucho darles un rulo.
por ahí de... ¿Por qué México? ¿Por qué México? Porque es un entorno muy peculiar. A mí me llama mucho la atención México, de cómo se ha ido desarrollando todo. Quería trabajar con esos elementos un poco porque claro, también estaba mucho leyendo sobre eso, atraído de periódicos como El Universal y demás, de lo que estaba ocurriendo. Es un entorno muy peculiar y quería ponerlos, digamos, en situaciones extremas y me parecía un buen sitio para ponerlos extremas. Es un lugar que siempre me ha llamado la atención por esa normalización y esa extensión de la violencia que tienen en estos momentos. Y quería coger a gente que quería jugar un poco con el juego este de príncipe y mendigo, ¿no? Salir cada uno de sus entornos y de sus zonas de confort, y se me ocurrió que una manera de sacar a mis personajes de la zona de confort es, bueno, pues fuera de la urbanidad esta de tu ciudad de Montreal, donde tienes 20 asesinatos al año y tal, vamos a meterte en un sitio donde las cosas van a ser de otra manera, ¿no? Y fue un poco por hacer ese ejercicio de sacarlos de la zona de confort a los personajes. He escuchado decir por ahí también que no es que te atraiga el mal, pero que te acercas a él a través de la novela negra para intentar comprenderlo. ¿Has pensado que hay cosas que no se pueden comprender? Sí. O sea, me cuesta mucho llegar a conclusiones categóricas como esta del psicólogo argentino. El problema es que se escapan muchas cosas. Yo creo que hay una pregunta que Carlos muchas veces le he oído hacer retóricamente, si existe el crimen perfecto. Pues con respecto al mal, yo me hago también otra vez. ¿Existe el mal como tal definido o hay una explicación un poco más razonable que pueda justificar cada cosa y demás? Y yo creo que todavía no llega a ninguna conclusión, pero sí intento comprender por qué pasan algunas de las cosas que pasan, ¿no? Cuando cogen estas noticias que de vez en cuando leemos en el periódico que dices, pero madre mía, ¿cómo es posible, no? Pues a veces intento entenderlo, porque me hace sentir más seguro. De todas formas, esto del mal que siempre nos preguntan, ahora ya no soy editor, que siempre nos preguntan en festivales y tal, siempre con lo de que por qué os atrae tanto el mal y tal. En definitiva, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el mal que nos atrae es el mal de ficción, que es el mal atractivo, donde los malos son interesantes y profundos y tienen causas, que incluso puedes empatizar con ellos y tal. Cuando tú conoces a delincuentes reales o a malos, entre comillas, históricos y tal, la verdad que pues no te interesa mucho. Sí, pierde mucho encanto, eso es verdad. Muchísimo, o sea, eso es verdad. Al final las cárceles están llenas de pobres hombres, No, pero incluso los que están considerados como mucho más como intelectuales, o sea, uno no espera, en la cárcel de psicópatas uno no se encuentra con Aníbal Lecter, con esa finura y esa inteligencia, no, o sea, es que el más inteligente de todos esos, pues es bastante menos interesante las cosas como son, ¿no? Pero bueno, para las novelas va bien. Quiero que nos cuentes cuál ha sido la parte que más te ha costado al escribir En Tierra Quemada. La parte que más me ha costado. Es difícil, o sea, hay partes, yo creo que en general hay partes en las novelas donde sabes que te estás un poco jugando la novela, ¿no? Porque bueno, el contar así, ¿no? que se encuentran y los que escribís pues sabéis que hay partes más fáciles y más difíciles, y yo creo que la parte que más me cuesta es justo el desenlace final, porque es donde yo creo que en el fondo la novela también un poco se la juega, porque has ido llevando durante 300 páginas a alguien a través de una historia y al final sabes que no puedes estropearlo. Entonces ahí yo creo que es una cosa que sí que requiere un esfuerzo extra de mimo, de cuidado, de gestionar los ritmos, de intentar crear la tensión y sobre la tensión un poco más de tensión. Yo creo que esa es la parte, por lo menos donde más he trabajado la artesanía de ir cerrando círculos de tensión hasta que ya haces, digamos, la resolución final. Yo diría que es esa parte. No voy a revelar el final, pero el final me lo tuve que, vamos, está hecho con todo el cuidado que pude, mejor o peor, pero... No, estaba guay, a mí me ha gustado. Luego hay otra cosa en tus novelas, que claro, los casos que resuelven estos dos personajes principales, que son Noah Page e Isabelle Lemaire, son extremos. Son extremos al punto de que los personajes siempre acaban dañados en lo personal. Sí. De hecho, hay novelas en que alguno de los dos está tan jodido que incluso abandona la policía. Lo ha hecho Isabelle Lemaire, lo ha hecho Noah Page, y en este caso es Noah Page quien aparece tarde en la novela porque estaba por ahí medio alcoholizado y quitado del servicio y tal, y entonces parece al principio como que Isabel necesita redimirle y al final él la redime a ella. Yo lo que quiero al final preguntarte que ¿cómo consigues
algo que es muy importante en novela negra, dar esa profundidad a los personajes, que los humaniza y por tanto los hace creíbles, porque una de las cosas que se nota en novela negra de un tío que no sabe, y de un tío que no sabe me estoy refiriendo a muchos bestsellers americanos y tal, que todos los personajes hablan igual, que por ejemplo van a ver a una escena de un crimen, a un asesinato y están los tíos ahí que, hombre, hay que darle un poco de dramatismo a cómo consigues darle esa profundidad y llevarnos ahí hasta el final en tensión a los lectores. Porque yo creo que una parte que yo creo, esto ya es mi teoría particular sobre cómo escribir las cosas, es que muchas veces yo creo que se piensa que la trama es lo que verdaderamente va a generar la tensión, y yo creo que el ejercicio es un poco el contrario, son los personajes lo que hace que nos enganchemos a las historias. Una trama mucho más sencilla o mucho más simple nos va a enganchar mucho más con unos personajes interesantes que por mucho que montemos un castillo de naipes aquí, un laberinto, y digas, pues sí, que inteligente esta partida de ajedrez, ¿no? De tipo Agatha Christie y tal, pero yo creo que la magia está en los personajes. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, alguna vez he oído que mis novelas tardan un poco en arrancar, ¿no? Que son como de arranque lento, pero ya una vez que arrancan, pero eso también es porque todo ese principio va un poco orientado a generar, digamos, a que mis lectores conozcan al personaje, a crear situaciones personales que van definiéndolos, para que ya una vez que hayan empatizado y digan, bueno, pues me he encariñado con él o lo que sea, ya tiren para adelante. Entonces es mucho más fácil que sientan mucho más, porque luego estas otras donde simplemente te encuentras la escena del crimen, ¿no? Y llega el investigador, ¿qué ha pasado aquí? Tal, no sé qué, y todo es un procedimental. Eso a mí, por ejemplo, me resulta vacío. Yo necesito algo más. Me gustan las novelas de personajes más que de tramas. Y luego también te quería comentar una anécdota que contaba un día Juan Madrid, que yo me partía el culo, que decía que él cuando era joven le daba sus novelas y sus manuscritos a escritores viejos para que le dijeran si estaba bien o si estaba mal. Dice que una vez se lo dio a un escritor famoso y tal, y cuando se reunió con él para ver qué le había parecido el manuscrito, le dijo, tú lo tienes jodido, tío, con la crítica y tal, lo vas a tener jodido porque se te entiende todo. Y yo te digo a ti, tío, se te entiende todo. Ya, pero bueno, yo creo que está bien que sea así, ¿no? Que se entienda todo. O sea, yo, bueno, lo he contado muchas veces, que en realidad empecé a escribir un poco para los amigos, ¿no? Que son los que vienen a acompañarme a estos eventos y tal. Y entonces escribí un poco para los amigos, pues claro, mis amigos me tendrán que entender las historias, ¿no? Luego llegó la oportunidad de publicar con la editorial de Cuadernos del Laberinto, y bueno, hemos publicado, pero realmente mi público objetivo fue escribir para divertirme y para que mis amigos me entendieran. Desde luego, si les voy a dar una cosa que no van a entender, pues las siguientes cervezas o la siguiente reunión, pues no voy a encontrar unas críticas, y lo que me gusta es que me doren la píldora, ¿no? Entonces escribes pensando en el público. Empecé escribiendo pensando en el público, claro. Bueno, y pensando también en mí, porque me divierten. A mí me divierten estas historias. O sea, primero yo pienso en mí como público, digo, ¿qué me divertiría a mí? ¿Qué echo de menos en una novela? Y luego sí, ya, pues digo, bueno, pues vamos a hacerlo los demás. Pero sí, hombre, yo pienso que alguien me va a leer. Yo sé que está mal visto a lo mejor, ¿no? Decir, no, es que pensar en el público, en estas novelas, por ejemplo, que no tienen ni un punto y aparte y tal, pues a lo mejor está mal, ¿no? Claro, pues yo que sé, 500 páginas sin párrafos. Pues yo sé que es intelectual y demás, y lo respeto, pero yo creo que, hombre, también es un poco respetar al que te va a leer, ¿no? No, yo creo que hay que tenerlo presente en cualquier actividad creativa, pues que le respetes, que respetes su inteligencia, y también que no le hagas pasar un mal rato. Porque me leen muchos amigos, claro, no les quiero que si van a estar empleando 3 horas en mí o 6 horas o lo que tardan en leerlo, lo disfruten, ¿no? No que estén con... No, sí, yo estoy de acuerdo. Yo también escribo para que se me entienda todo, porque lo demás es, como decía el Juan Madrid también, novela catatónica, ¿no? A ver, yo recuerdo una vez que cometí el error de comprar una novela que se llama La noche de los tiempos, de Muñoz Molina, y tenía 1000 páginas, y entonces empieza que está un tío subiendo a un tren, y a la página 100 no ha subido todavía, ¿no? Y dices, claro, la tiré contra la pared, pero eso como escritor te hace dudar, porque luego ves que Antonio Molina vende 200.000, bueno, pues seré yo, pero, en fin. Bueno, en esta novela también, seguro por los temas que has tratado,
te has tenido que buscar la vida para documentarte y tal, ya no en procedimientos policiales, ¿no? Sino en movidas de narcotráfico, movidas de pues claro, tú ya pones una unidad de élite de la policía mexicana y tal, eso lo has tenido que mirar. Háblanos un poco de la documentación. ¿Qué te ha costado? Sí, la documentación, pues hombre, hoy en día es que con internet la verdad te facilita mucho todo, y lo que pasa es que me di cuenta de una cosa muy curiosa con la documentación a la hora de trabajar con México, porque México no es un país como por ejemplo, bueno, en todas las partes hay control de medios, ¿no? Pero en México el terror hace que los medios todavía se controlen mucho más. O sea, tú vas al periódico generalista tipo El Universal de México y no vas a ver la información tal cual, empiezas a bucear. No sé, hay algunos blogs donde sí que sube gente, o bien vecinos, o bien las propias bandas, para amedrentar, suben sus vídeos, suben sus hazañas sangrientas, suben de todo, y entonces es ahí donde tienes que irte a bucear para ver cómo funciona. Una de las cosas, por ejemplo, que más me fascinó es qué es lo que pasa cuando, claro, tú estás allí por la ciudad y tal, y de repente se disparan lo que ellos llaman balaceras, ¿no? De que hay un ajuste de cuentas y entran en un mercadillo y se monta, y claro, eso tiene que tener alguna reacción. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Entonces te tienes que ir a los Twitter de la gente donde se empiezan a avisar: cuidado, calle cortada en no sé qué, hay una balacera en no sé cuánto, estoy refugiado detrás del mercadillo. Lo van subiendo a Twitter y se van comunicando entre ellos, mandando mensajes, todo eso sube a internet. Y es curioso un poco cómo la gente también se adapta a todo eso, ¿no? Entonces tienes que ir como a vías alternativas, no basta con que vayas al periódico de México, sino ver, por ejemplo, ostras, pues a ver la gente en Twitter cómo lo estaba haciendo, ¿no? Que se dispara, cómo se avisan, que salen los niños del colegio, cómo voy a recoger a los niños del colegio cuando han cortado media ciudad o hay controles en toda la ciudad, ¿no? Y es buscar, digamos, distintos mecanismos y los juntas todos, los metes ahí en el... Eres consciente que los maderos pueden ir a tu casa en cualquier momento, metiéndote en diversas páginas. Ah, sí. Pero bueno, yo no sé, están muchas mexicanas, no sé si... Yo a veces tengo miedo, pero yo a veces me meto en páginas de armas y de para ver. Ah, bueno, sí, claro, eso es muy típico. Es que nada, porque luego puedes meter la pata con... Háblanos, no solo a tus amigos, sino a tus lectores, que también los tienes evidentemente un poco de tus manías y tus movidas. A la hora de escribir eso, ¿cómo escribes? ¿A qué hora escribes? ¿Dónde escribes? Pues por la noche, siempre es por la noche. Suelo escribir en la medida de lo posible con el ordenador, a veces, o muchas veces tomo notas a mano y luego las voy pasando al ordenador, que va filtrándose. Y la verdad es que mi proceso de escribir, me encantaría decir lo contrario, pero es muy, muy desordenado. O sea, esto de hacer una escaleta y preparar esto y tal, no. La historia, una vez que la cierro en mi cabeza, está en mi cabeza, empiezo a desarrollarla, y por eso requiere de muchas vueltas atrás, porque muchas veces la escaleta no me funcionó, esto de tener todo ordenadito y tal, se me descuadran las cosas, entonces tengo que volver atrás y reescribir muchas veces parte de la novela, porque es un proceso desordenado. O sea, la historia tal cual la cuento es como se procesa en mi cabeza, como la tengo en la cabeza, empiezo a escribir. Y a medida, muchas de las cosas las voy descubriendo yo el día antes de escribirlas, pues por la noche cuando me acuesto le doy vueltas a cómo resuelvo esta situación o en qué situación tendría que ponerlos y demás, y al día siguiente es ya cuando lo completo. Claro, pues como es, pues como hago yo y como haces tú. Sí, no, es que a veces he oído a algunos, no, yo me preparo una escaleta y tal. Que queda muy bien. ¿Sí? Queda muy bien. Yo creo que ahí hay más pose que... Ah, sí, porque yo soy súper desordenado, o sea, me da vergüenza contarlo. Es que yo he escuchado escritores incluso que dice que recortan ahí cabezas de los dominicales, los ponen en cartulina para poner caras a sus personajes, para no sé qué. Y lo de la pizarra, a mí me da mucho miedo cuando cuentan que tiene una pizarra para las ideas y tal, digo, Dios mío. No, pues, yo no hago nada de esto. Claro, no, lo mío es súper sencillo, es el Word y el ordenador, tomar notas, y la verdad es que muchas de las cosas se van improvisando sobre la marcha y demás, porque también, bueno, o sea, hay una parte que es que también me divierte a mí ver y descubrir cosas, de ponerlos, se me ocurre una situación nueva en la que arrojar a los personajes y me gusta, la verdad, de veces sorprenderme yo a mí mismo también con mi propia historia. Paco, te pregunté en la anterior presentación, yo creo que es la pregunta de la novela: ¿cuándo se van a liar? Ya llevamos 4 y tampoco. ¿Pero por qué les torturas? ¿Pero por qué queréis que se líen? Esa tensión la creas tú. La creas tú. En las 4 novelas está ahí, presente. Sí, sí. Ahora, a Noah otra vez, que se tira otra vez a la frasca. A mí me pasa. Sí. No, pero ya sabía, lo he contado también en otras presentaciones, que realmente es que como escritor las relaciones románticas no son las que me resultan más interesantes de trabajar. En el momento en el que se líen será una relación romántica, será la típica, ¿no? Me gustan más estas otras
relaciones donde se establecen complicidades entre comillas alternativas, ¿no? Que no es necesariamente la relación romántica consumada, sino a veces pues este otro tipo de... no sé, incluso ahora se están inventando palabras muy raras para esto. Leí el otro día bromance, ¿no? Como de brother, hermano, y romance, de pues estas relaciones que son muy íntimas sin llegar a consumarse, sí, bromance. Bromance. Es un término que empieza a estar por internet, ¿no? El bromance, de estas relaciones pues muy intensas que no son de matrimonios o de novios. ¿Y no hay, Isabel, van a tener un romance? No, yo es que no les pongo palabras a lo que hacen, yo simplemente les pongo en situaciones donde al final, por narices, tienes que encontrar un clima de intimidad común, porque claro, es que estás en situaciones donde solo te va a comprender tu compañero, ¿no? Estás en situaciones donde, ¿qué le vas a contar, ¿no? a tu entorno? Son situaciones de trabajo, situaciones extremas, como contaba Paco, que dices, es que tienes que encontrar un clima que es de confianza e intimidad, donde solo puede ser con tu compañero, no puede ser con cualquier otro. Es como los que van a la guerra, ¿no? Dicen que los grupos estos que van a la guerra, pues claro, se pueden desarrollar unos climas de intimidad muy fuertes, unos lazos muy fuertes, vínculos muy fuertes, pero claro, es que es alguien que te está cubriendo la espalda. Dependes de él. A lo mejor te lo acaban de presentar, pero tienes que salir ahí en Afganistán, a Kabul, y dependes de ese tipo que te acaban de conocer. Pues es normal que se establezcan un vínculo que para las personas normales no es el más común. Y aquí me gusta explorar esas otras vías. Luego ya veremos si se lían o no, porque eso no lo puedo contar todavía, pero me gusta explorar otro tipo de relaciones. Pero aquí, Isabel, encima las tuteas más, porque ahí hay un compañero que también le tira... Sí, pero pues claro, es que me pareció que venía bien para poder generar ahí... me venía bien para la historia, me venía bien para la relación de lo complicado que puede llegar a ser esto. Y juego un poco con la ambigüedad, porque me venía un poco también para la historia de colocar a alguien de la policía... Bueno, no puedo seguir hablando, que la voy a liar, pero... Bueno, esto que hago yo de interrumpir, por supuesto, cualquiera. Hay que someterle a un tercer grado, que no se nos vaya crudo. ¿Me pones un flex aquí? ¿Alguien? No, yo estaba pensando que liarse con Noah es muy complicado. Sí, también. Es muy complicado. También. Yo me lo pensaría si fuera mujer. Es que hay taras, hay problemas. A mí me cautiva mucho. Lo que pasa es que, bueno, yo estuve una vez en una presentación de Paco donde me contó algo que me encantó, ¿no? Que claro, dicen, ¿por qué? Entendí algo así como que te hizo una pregunta de por qué los policías o los detectives son siempre, pues, borrachos o macarras o violentos o tal, ¿no? Y comentaste, hombre, es que si es un estudiante con acné y tal y cual y aburrido, pues nadie lee tu novela, ¿no? Claro, Pues esto es un poco parecido que tenga mala leche, joder. Claro, porque... pues... Tienes que tener personajes un poco, pues a veces... Extremos, claro. No, pero todo por lo que se dedican. Es que si no, nos resultarían creíbles. Y que además tú le enfrentas a un contrincante, en este caso, que es el Santos Mendoza que es un hijo de perra. Bueno, pues no puedes poner ahí a un detective que es dependiente de una mercería y que es detective aficionado porque lee a Sherlock Holmes. Y hay gente que lo hace en literatura, en novela negra, entonces eso no se lo cree nadie. No, esto es una situación, yo creo que hay dos situaciones donde realmente te pones en una situación extrema, que es o que pierdas o jugártela por lo que más quieres, ¿no? O sea, pues como las osas con los osetnos, ¿no? Los padres hacen cualquier cosa por los hijos, o no tener nada que perder. Entonces, pues aquí digamos que tienes que crear un contexto donde Noah le dé igual el resultado de su enfrentamiento, ¿no? con su contrincante, porque protege algo que quiere mucho y cree que no tiene nada que perder. Fíjate que esto que parece obvio, la gente no lo tiene claro. Yo te lo digo por bueno, y Carlos también, que este año ha estado recorriendo también todos los festivales por ahí, que en algunos nos hemos cruzado. Las preguntas de la gente siguen siendo de ese, yo no sé. Tenemos que preguntar qué es la novela negra, porque si no, no hay presentación. Claro, porque siempre te hacen la misma. es que, señor o señora, si usted lee El tiempo entre costuras, claro, y viene aquí, no, que esto es otra cosa. Sí, que yo que sé. Pero Dani, trasladar Tierra Quemada a México significa que la próxima novela va a estar ya toda en México. No. Esto ha sido una cosa puntual. La siguiente novela ya volveremos a nuestro escenario habitual.
pero no adelantaré demasiado porque luego tengo que sorprender a mi editor, pero pero no, la idea es que luego vuelvan a su escenario habitual, porque esto es una cosa particular en la historia, sí, a su mundo cómodo. Ya veremos cómo lo complicamos, porque claro, es que cada vez el problema es que tienes que llevarlos a otra situación un poco que te enganche más, no puedes repetirte en cada una. Entonces ya veremos, sabiendo que les saco un escenario de su zona de confort y los vuelvo a meter otra vez en su zona de confort, habrá que ver cómo los volvemos a sacar. Yo te quería preguntar algo que últimamente los escritores parece que no tenemos solamente que escribir, sino que además tenemos que promocionar la obra, salir en el Facebook, salir en no sé dónde. Y yo a ti no te veo especialmente activo en redes sociales. ¿Qué opinas tú de las redes sociales y de si eso nos beneficia o nos perjudica en algún caso? Yo creo que tiene sus ventajas para esto, por ejemplo, de cuando eres un escritor o estás buscando empleo, ¿no? Yo recientemente me he enterado que hasta para buscar empleo ya las propias empresas te están buscando en las redes sociales, pues claro. Eso puede beneficiarte para promocionarte, pero me parece perjudicial en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la privacidad, la intimidad y demás, que hemos perdido completamente nuestro concepto, ¿no? Cuando vas posteando y bloqueando tus vacaciones. Y luego, por otro, pues este tema de decir, pues a mí no sé si me apetece que cuando busco un trabajo sepan de mi vida privada, ¿no? ¿Qué es lo que hago, dejo de hacer? Entonces yo creo que en ese sentido nos ha perjudicado eso por un lado, y por otro nos ha perjudicado también en la facilidad con la que viralizamos la estupidez. O sea, hay mucha tontería que se hace viral. Ten cuidado con entonces... lo que eso está grabando eso. Ah. Como has dicho, ¿viralización de qué? De la estupidez. De la estupidez, sí. Es que es verdad que hoy en día pues vas a la prensa y hombre, yo qué sé, yo quiero enterarme de información que me resulte útil, ¿no? Y lo que veo es que es un bombardeo permanente de lo que llaman clickbaits, ¿no? De que cualquier cosa hace algo en Twitter, se convierte en viral y además se generan corrientes de opinión por un lado, ¿no? Y por otro también pues se compromete en la vida de muchas personas de manera innecesaria. Yo, una anécdota de alguien que, por ejemplo, posteó una broma, se sacó de contexto, subió un avión. Esto es un caso que conozco de una mujer que posteó una broma en Twitter, subió a un avión, se iba de Estados Unidos a Sudáfrica. Cuando aterrizó estaba despedida de su trabajo, amenazada de muerte porque alguien sacó su broma de contexto. Hombre, pues me parece que este tipo de cosas, las redes sociales han avanzado mucho en tecnología, pero quizá los seres humanos no estamos tan adaptados en cuanto a educación y preparación para afrontar sus consecuencias, mi opinión. Ahí también entramos, y además es otro de los temas yo creo que hacen distinto la novela negra, que es lo políticamente correcto. Una broma que podría ser en un ámbito privado no saldría de allí. Si la publicas en Facebook o en Twitter, pues se convierte en algo y te juzgan, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de la novela negra? ¿Crees que tiene que ser políticamente correcta? ¿Tiene que ir en contra? Yo creo que depende, o sea, te da mucho más margen, te da mucho más libertad. Si quieres ser políticamente incorrecto, puede serlo. Como por los temas que trata, también la verdad es que se presta a eso, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no es muy políticamente correcto decir si la policía es corrupta o que haya gente violenta o, por ejemplo, el debate del tipo de castigos que tienen que sufrir los delincuentes. Todo eso lo puedes volcar en una novela negra que te va a permitir mucha más libertad. Ahora, tampoco creo que por definición tengan que ser políticamente incorrectas solo por sí, per se, ¿no? Una novela puede ser buena sin ser políticamente incorrecta, pero caben las dos opciones. Y otro de los elementos que siempre hablamos es si la novela negra tiene que tener crítica social o no. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que depende del contexto. O sea, no, es que yo creo que la novela negra no es algo en lo que tengamos que poner una serie de condiciones que tiene que tener crítica social, políticamente incorrecta. Yo creo que es el contexto. Evidentemente, si yo, por ejemplo, lo bueno es que lo puedes ambientar en cualquier sitio. Si yo lo ambiento, por ejemplo, una novela en Venezuela, a día de hoy, por ejemplo, si hay un conflicto social, o por ejemplo, me estaban comentando antes, ¿no? En Argentina, que has estado por las protestas de estudiantes, es que es imposible que eso no salga en la novela negra. Va a salir, pero porque al final se apega mucho a la realidad y al contexto en el que lo pones. Si, es como si la ambientas en los 60 o en los 40, pues denunciarás otro tipo de contexto, ¿no? Pero yo creo que no hay que obligar a que lo tenga, pero el escenario lo va a arrastrar per se, porque precisamente lo que te permite es mucha sinceridad para contar todo lo que hay. A mí una parte que siempre me gusta, hablar con los escritores, pero a todos nos pasa, y es esas partes de las novelas que tenemos que eliminar.
que las quieres mucho, porque son como tus hijos, pero hasta el último momento, a mí no sé, imagino que a todos nos pasará, sí. que hay partes de la novela que te gustan, pero te das cuenta que no. De que o te rompen el ritmo o te fastidian la historia. Tratas de que sea en el último momento, pero te das cuenta que las tienes que eliminar. A ti te pasa, y sobre todo cuéntanos algún caso, ¿no? Algún personaje sí, o alguna escena que te hayas tenido que cargar. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué me he tenido que cargar? Pues la verdad es que me cargo tantas cosas que ahora no me acuerdo bien de lo que tengo que cargar. ¿Qué te ha gustado? Que digas, ¿por qué, maldita sea? ¿Por qué no puedo encajar esto? Joder, pues... Alguna escena en que se enrollaron, ¿no? Sales de la primera, la llevas... Mira, pues ahora que lo comentas, sí, o sea, ha habido... Lo que hago es rebajar muchas veces la explicitud de las cosas, en el sentido de... Sí, o sea, que no sea tan explícito a veces las cosas que cuento, ¿no? Porque claro, al principio tú a lo mejor lo escribes tal cual lo estás imaginando todo, lo describes tal cual y luego a lo mejor eso no tiene que ir tan así, ¿no? Esas son las situaciones en las que me pasa. Liarlos, yo creo que todavía no he llegado a liarlos, no, pero bueno, probablemente pasará. Pero la verdad es que quito tantas partes que no sé, que ahora no sé decirte, porque es que fíjate, o sea, yo recuerdo que si el manuscrito que envío es de como 187 páginas, la novela original tiene como 210, 220, o sea, eso son como 30 páginas de eliminación. O sea que sí que quito. Normalmente suelen ser también circunstancias en las que rompen el ritmo, ¿no? Pues a lo mejor pues para plantear al personaje lo pones en una situación donde dices, pero lo lees y dices, pues vaya rollo, ¿no? Si es un ladrillo esto que cuento solo para presentar a este personaje, a lo mejor no me hace tanta falta y simplemente con una llamada telefónica que resuma una, ¿no? Pues me hace el mismo efecto. Y sí que lo que pasa es que tienes varias lecturas la novela y te vas dando cuenta, ¿no? De repente donde te atrancas y dices, esto hay que quitarlo. Y alguna se colará, ¿eh? No te digo yo que no, que alguna se cuela, pero bueno. Y háblanos un poco de la siguiente, ya que estamos. De la siguiente. ¿No depende mucho? No, voy despacito y voy trabajando en ello, pero bueno, pues ya los devuelvo un poco al contexto. Y es que no sé qué contar sin revelar un poco cuál es la idea que tengo en la cabeza, porque lo que quiero es volver... Mi idea es dar una historia concluyente, con eso todo, o sea, conclusiva. Porque la verdad es que alguna lo he hablado contigo, que me apetece también explorar otros, dentro de la novela negra, otros escenarios, otros países, otros personajes, ¿no? Entonces, nunca sé cuándo volveré a No a Isabel, pero mi idea era ya que la siguiente a lo mejor, pues darle por lo menos una conclusión satisfactoria a la historia, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero una conclusión satisfactoria a todo, y empezar a trabajar en otros escenarios, otros personajes, otro rollo. Quiere decir que en la siguiente es posible que se líe. Esto es como lo esto de las bandas, ¿no? De estas de dinosaurios, que es el tour de despedida, ¿no? Y llevan 20 años, pues con las novelas igual. En la siguiente puede que sea la última y se líe. Antes has dicho, Dani, que prefieres las novelas de personajes a las novelas de una refinada trama. Sí. Y yo el otro día estaba con Teo, que estuvimos viendo una exposición del Monet y tal, y lo hablábamos, que los primeros cuadros eran de una técnica más depurada y tal, y los últimos cuadros, ya cuando se iba a morir el tío hacía... Pero claro, hacía pero ojo. Y lo comentaba yo con Teo, digo, que los grandes maestros parece como que al final de su trayectoria lo hacen fácil, y yo le decía a Teo, digo, sé que pasa igual en la música, claro, cuando tú empiezas quieres hacerlo todo muy complicado, pero no de decir que voy a hacer una mierda, no, todo lo contrario, ya tienes tú todo el bagaje adecuado para hacer aquello y que sea una obra maestra sin hacerlo complicado. Sí. Y le ponía yo el caso a Teo de Julián Ibáñez, ¿no? Julián Ibáñez en las últimas novelas, bueno, yo que me quedo ya asustado, tío, pues ya la última. Es que esto ya no tiene trama ni tiene nada, sin embargo es cojonudo, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas de esto? No, yo creo que sí, y además yo creo que es lo más difícil que puede hacer un escritor, hacerlo simple, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando lees El viejo y el mar de Hemingway, lo sencillo que es su lenguaje, ¿no? Cuando todos intentamos adornar nuestras cosas demostrando qué dominio del lenguaje tenemos, y lees eso, qué simpleza, cuánto cuenta con tan pocas palabras, ¿no? O en una novela como La carretera, donde una simple escena donde se encuentran con una máquina de Coca-Cola, todo lo que cuenta eso, ¿no? Como con una máquina de Coca-Cola simplemente te la topas y estremece y te acordarás para siempre de ese momento.
eso es de verdad ser un maestro del asunto. Yo estoy muy lejos de eso, pero sí es verdad que la evolución es hacia la sencillez y a la simplicidad. Cuando consigues transmitir muchísimo con lo sencillo, es que realmente has alcanzado la obra maestra, la plenitud, yo creo, como creador. Y dinos, por si acaso hay alguien que no conozca tu obra y tal, dinos tus escritores favoritos y para que la gente se haga una idea, una novela favorita Guiri y otra española. Pues novela favorita Guiri. Yo, así la última que recuerdo, es que hay varias, pero sí. Esta, por ejemplo, que he mencionado, que me encantó, es muy cruda, no la puedo recomendar, es la de La carretera de Cormac McCarthy. Muy corta, muy fácil de leer, se lee es una tarde, pero es durísima de leer, es cierto. La película todavía fui a verla y había gente que abandonaba la sala del cine. No eran lectores de novela. Lo que pasa es que luego, cuando te lo plantan así de frente, pues es más complicado. Y luego, pues de autores nacionales, pues yo no sabría ahora qué decirte, porque hace tiempo que no leo ninguna así que me haya impactado, pero si puedo recomendar, bueno, no, esa está prohibida, vale. Pues yo creo que, hombre, no sé, has mencionado por ejemplo la de Julián Ibáñez, pues cualquiera de Julián Ibáñez, al final yo creo que a día de hoy entre los escritores nacionales, fuera de lo que es lo mediático, yo creo que es la referencia más respetada, ¿no? Como el viejo muere, la niña vive y demás, pues son novelas que al final establecen un poco el estado del arte en lo que es la novela negra española. Y ahora me gustaría que cambiaras de rol. Imagínate que hay alguien en el público que quiere comprar tu novela y no ha leído las otras tres. Si ha leído las otras tres la va a comprar, evidentemente, pero tú imagínate que no ha leído las otras tres y conviértete en comercial y dile que por qué tiene que comprar tu novela. Uf, qué difícil me lo pones. Por eso elegí no ser comercial. Pero, hombre, porque es una novela donde se van a divertir. No saben de qué manera, pero sé que se van a divertir. Estoy absolutamente convencido. Y en los personajes, pues ya me ocupo yo de que haya el suficiente número de personajes como para que, por ejemplo, a alguno le caiga bien, aunque sea de casualidad, de todos los que meto, ¿no? Intento hacer las novelas también lo más corales posible para que me generen el mayor número de situaciones posible y las personas se puedan ver en el mayor número de problemas para que por lo menos elijan su personaje y puedan disfrutar de la novela. La verdad es que soy un vendedor pésimo, no sé, pero... Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, por ejemplo, preguntarte si tomas un respiro cuando acabas una novela o directamente empalmas con la siguiente. Eso por un lado. Y por otro, ¿hasta qué punto ha entrado en ti Noah Page? No lo sé, no tengo ni idea, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que a la gente que nos gusta escribir, al final los personajes entran un poco en nosotros. Es peligroso, pero no sé, quería preguntarte. Esa es una... o sea, la primera pregunta que has hecho, suele haber un respiro, pero porque te lo impone la propia agenda de las novelas, yo creo, ¿no? Una vez que terminas ya forma parte del proceso de revisión, de repaso, de evaluación por la editorial, la publicación, estás aquí, entonces eso le da un poco de parón a lo que es la siguiente novela, pero bueno, eso es algo impuesto. Yo si por mí fuera escribiría 3 en paralelo, la verdad, o sea, tengo que probar un día escribir varias en paralelo porque seguro que es divertido. Y lo otro, ¿hasta qué punto Noah Page? Pues esto es un poco como otra... Voy a parafrasear también a Julián Ibáñez, que dice que en realidad siempre escribe al mismo personaje, Bellón, ¿no? Y que a lo largo de su historia siempre ha escrito sobre el mismo personaje. A mí me pasa un poco parecido, ¿eh? Yo voy a confesar, ese personaje siempre está. Y siempre está en cualquier cosa que conciba, en cualquier tipo de novela. He hecho peras primas anteriores a esto donde en realidad ya estaba... el germen de estos dos personajes, y yo no sé, en el fondo yo creo que tenemos todos una especie de personaje que nos sale natural, con el que nos vamos a sentir cómodos, y no sé si a ti te pasa o nos pasa en general pero a mí sí me ocurre, yo entendí muy bien a Julián Ibáñez cuando decía que siempre ha escrito sobre el mismo personaje, sí. Porque alguien con quien te sientes, no sé, de algún modo identificado, bien por proyección, o bien porque hay cosas de ti, o bien porque te gustaría ser como, ¿no? Julián Ibáñez decía que como él es más bien menudito y tal, pues que le gusta poner a tipos macarlas y fuertes y grandes. Bueno, pues esto es un poco lo que me pasa a mí también, ¿no? Yo siempre escribo de gentuza, yo no sé por qué. Eso. ¿Y has pensado pasarte al otro lado? Es decir, en vez de escribir de policías, tratar del mundo de la delincuencia sí. escrito
has contado por ellos. Y... Sí, también, porque también me interesa, ¿no? Esto es un poco lo que pasa, es que te permite ver los dos lados del espejo, pero a veces puede ser interesante montar, digamos, una trama donde todos son malos, ¿no? Y entonces ahí entran un poco los matices. De hecho, ahora está muy de moda, ahora en la nueva narrativa de la nueva televisión, de las series, ¿no? Donde realmente tú sigues y empatizas con gente que es mala, ¿no? Pero porque a veces los malos no son los delincuentes, ojo. Sí, pero incluso poniéndolos a todos en el mismo saco, y sin embargo quieres que se salga con la suya, ¿no? Te plantean unos juegos muy curiosos, morales, y sí, algún día sí me llama la atención lo de decir, bueno, vamos a ver qué pasa si la novela, los protagonistas son todos, pues por ejemplo, yo que sé, de un grupo de ladrones o buscavidas. Sí. Eso te iba a decir, que si nos podías adelantar algo de esa novela que tú quieres escribir fuera de la saga, si tienes pensado el tema. No, la verdad es que de vez en cuando, al pasar por delante de noticias, pues digo, anda, pues estaría muy bien escribir sobre esto, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues, el mundo que tú tratas, a veces, por ejemplo, que tratas mucho los barrios bajos y la delincuencia de barrio bajo, ese puede ser uno interesante. Pero luego a veces también me llama la atención, sobre todo ahora que hay tantas noticias mediáticas, que en el fondo también son malos, lo que pasa es que van bien vestidos, que es el mundo de la corrupción política. Ese me llama mucho la atención, porque a veces veo que toman según qué decisiones que me fascinan tanto que digo, tengo que escribir sobre esto para entenderlo. Sí. Y digo, pues a lo mejor... Como tocar la guitarra, eso, pues, de un grupo satánico. Bueno, sí. Pero eso de vez en cuando asoma un poco la patita por mis novelas de alguna referencia y tal. Tengo que hacer. Pues si quieres hacer alguna pregunta más. Sí, yo quería decirte, cuando has ido leyendo las novelas me ha parecido que los personajes han ido teniendo su círculo cada vez más amplio en cuanto a lo que es la trama. Es decir, la primera es un asesino serio, pero como muy reducido, el otro más como que tiene más repercusión, luego tienes una secta que tiene más repercusión y ahora tienes unos delincuentes internacionales. Ya me has dicho que ibas a volver a la perspectiva local, pero claro, yo te decía, es que ya se te queda el punto pequeño. Me da un poco de miedo ahora el volver un poco otra vez, a lo mejor. No, es un ejercicio inverso, es decir, porque es un ejercicio inverso de decir, bueno, vuelvo a llevarlos a la zona de confort, de alguna manera tengo que compensar, pues crear todo ese nivel de tensión, incluso devolviéndolos a la zona de confort. Pero sí es verdad que he ido ampliando el espectro. El siguiente se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿No? Me ha sorprendido porque desde que la leí, la primera me parecía mucho más intimista en cuanto a la trama, no los personajes, sino el problema que había era como más contenido, estaba más cerca, y cada vez que vas haciendo una novela, el problema se extiende como si fuera un virus, como si fuera una epidemia, y cada vez es más difícil de mantenerlo porque está más lejos. O sea, es más sencillo encontrar un señor que mata a alguien en un barrio o en una ciudad, pero cada vez que una secta ya no es un señor, son un montón de ellos, estos tienen varios países con sus relaciones, y decía, pues es que ahora cuando Isabel y Noah vayan a ver si pillan a uno que está trapichando con la mierda. Veremos a ver cómo conseguimos hacer eso interesante. Esa es mi idea, porque está todavía todo muy germinal. Pero vamos a ver, lo mismo no me queda otro remedio que eso de pues irse todavía más lejos, a Europa. ¡Hala! Veremos a ver dónde nos lleva, pero si los llevo al mismo escenario me ocuparé especialmente de que, aunque sea el mismo escenario, crear la tensión suficiente en la zona de confort de ellos. Ya veremos cómo hacemos. Pero bueno. No, pues mira, ahora que me preguntabas, sí que muchas veces me llamó la atención de esto que tú hiciste de escribir las novelas ambientadas en Canillejas, de escribir sobre las novelas en Canillejas. Lo que pasa es que no sé si me apetece mucho volver a pensar en el rollo porque lleva mucho de infancia y mucho de lo que recuerdas sí. Pero sí que es un barrio que dije, algún día tengo que hacer algo con Canillejas. Lo vamos a hacer internacional. Lo podemos hacer internacional, porque yo creo que si ya nos juntamos los dos. Dos tíos que escriben de Canillejas. ¿Alguna pregunta más? No, bueno. Pues muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a la Casa del Libro por habernos acogido, y aquí tienen a Daniel por si quieren que le firmen ahora. Muchísimas gracias.